Hola, buenas tardes. Voy a hacer la narración sobre mi presentación de tipos de transporte. En este caso es una tarea referente al transporte marítimo y terrestre de tecnología de transporte. Los medios de transporte. Estos son sistemas o son vehículos en que entra en movimiento sobre los cuales las personas o carga específica puede ser transportada, movilizada, trasladada de un punto a punto. Eh, este, esta referencia abarca bastante porque pueden haber pues, medios de transporte tanto eh, ferroviarios, aéreos, marítimos, fluviales y de carga terrestre. Eh, los vehículos, ¿qué tipo de vehículos? En el medio por el cual es el medio por el cual podemos trasladar, movilizar, desplazar todo tipo de equipos, personas, cargas y demás necesidades que se requieran ser movilizados en equipos de tracción mecánica e incluso hay algunas excepciones de tracción animal. Todo lo que se pueda transportar en camiones, furgones, camiones de estaca, buques, en este caso pues referenciando que nada más estamos hablando del transporte marítimo y terrestre, pues obviamente se considera como un vehículo de transporte. El transporte terrestre. Existen varias naturalezas de transporte para el transporte terrestre, por los cuales, desprendiéndose de esa naturaleza de carga, se desprenden los tipos de vehículos el cual nosotros utilizamos para esa naturaleza de carga. De esa naturaleza de carga tenemos que tener la carga general, que es donde transportamos una serie de productos en cantidades pequeñas y están compuestas individualmente por artículos. Está la carga líquida, que es todo aquel producto terminado o producto natural en el cual trasladamos en carro tanques, en este caso como el petróleo, el aceite, el leche, combustible, tal vez licores, que transportamos de esta forma, que es líquida a granel. Están las cargas a granel, que comprenden una serie de productos que se transportan en grandes volúmenes y en forma masiva. Podamos hablar de arroz o de a veces harinas o este tipo de cosas que se transportan a granel. Están las cargas unitarias, que son artículos individuales como cajas, paquetes, que suelen ser agrupados dentro de contenedores o en pallets. Aquí también aplicaría un poco el tema de los couriers con los cuales se mueve el paqueteo. Y las cargas extrapesadas y especiales o extradimensionales, como vemos aquí en la imagen, traté de colocar algunos ejemplos de cada uno. Este es uno de los tipos de carga extrapesada que son que no pueden ser transportadas en vehículos normales y se utilizan vehículos con ciertas dimensiones o especificaciones especiales que se salen de los estándares normales para poder transportar esta carga, como son las cama bajas, las cama cuna, las cama bajas con cuello desmontable, a veces plataformas móviles para el caso de equipos súper extradimensionados con los cuales movilizamos este tipo de carga. La elección del vehículo apropiado supone definir sus características de capacidad, carga y espacios de maniobra requeridos, así como los medios auxiliares que pueden emplearse para las cargas. Eh, Dependiendo de la naturaleza de la carga se desprenden pues los tipos de transporte terrestre, que en este caso tenemos el camión de plataforma abierta, que puede ser en acero o madera, que es el tipo camión adoptado para transporte abierto pues, de materiales, carretes o algún tipo de materiales que puedan ser simplemente descargados en un planchón. En esto aplican pues las tractomulas y los camiones 600, incluso las mismas turbos que son de planchón únicamente. Están los camiones con carrocería de estacas y de lona para cubierta. Estos son los mismos camiones que anteriormente hablábamos de plataforma abierta, pero ya con una carrocería alrededor que la hace cubierta y la hace protege mucho más del tipo de carga que estamos manejando. Esto aplica mucho también para camiones pequeños como turbos, de caeres, camiones 600 y tractomulas. Adicional, tenemos el camión cerrado tipo furgón para carga general, que son utilizados para
llevar todo tipo de paquetes o carga que requiere protección en el transporte. A estos podemos hablar de paqueteo, tal vez algún producto terminado como alimentos o jabón o algún tipo de producto que requiere ser totalmente ir en un contenedor hermético para poder transportarlo. Está el camión tipo tolva, cuya caja puede levantarse mediante un sistema hidráulico para volcar el contenido, que son tipo volqueta. El carro tanque, que son como las que tenemos acá, que es para transportar carga líquida como petróleo, gases, leche, incluso agua, claro que sí, para hacer estas movilizaciones. Tenemos los camiones para las cargas especiales, que era lo que hablábamos ahorita hace un poco, que son camiones poco convencionales, como camabajas, camacunas y plataformas móviles que son movidas por un cabezote de un camión general. El transporte marítimo. El transporte marítimo está enfocado actualmente al transporte de carga y mercancías, dejando el transporte de pasajeros un poquito al lado y se ha limitado únicamente a viajes de placer y cruceros. Es el modo más utilizado para el comercio internacional y soporta mayor movimiento de mercancías, tanto en contenedor como graneles o líquidos. En este caso, refiero mucho de que el transporte marítimo casi en un 70% hasta 80% está enfocado únicamente a movimiento de mercancías. Obviamente hay algún movimiento de pasajeros, pero no tan recurrente o no tan enfocados a este movimiento, pues el movimiento de pasajeros, digámoslo así, tiene un fuerte que digamos es el transporte aéreo y por el cual se puede mover. Eh, Eso no quiere decir que no se mueva personal o pasajeros mediante el modo marítimo, pero solamente se hacen en viajes cortos o tipo crucero que son circulares. Hay unos buques granileros, unos buques portacontenedores, buques de tanque, buques de carga rodante, buque costero, ferries, cruceros y barcazas. Estos son a grosso modo, los tipos de medios de transporte en los cuales podemos movilizar cargas sólidas como granos o en grandes volúmenes, que son los graneleros. Eh, los accesos a la bodega están diseñados para facilitar la carga y descarga por medio de una grúa. Los portacontenedores, que son los que más o menos conocemos, como este que tenemos acá, que es una foto excelente, son buques de carga que transportan la totalidad de su carga en contenedores. Son parte del transporte intermodal que traslada la mayoría del cargamento seco a nivel mundial, que es el fuerte ahorita más que todo. El buque tanque, como el que tenemos acá, que es donde movemos petróleo más que todo, se transportan crudos de petróleo, se llaman petroleros, pueden estar diseñados para gases licuados, se llaman gaseros, pero también se pueden mover algunos químicos. Está el buque frigorífico, que es para transportar productos perecederos y que requieran refrigeración. Buques de carga rodante, que son, pues pueden transportar cualquier plataforma. Los costeros, que tienen un casco que les permite navegar en aguas poco profundas, cerca de la costa donde existen arrecifes. Los ferries, para transportar viajes cortos, para transportar personal y pequeñas cargas. Obviamente los cruceros de los que hablábamos hace un rato, donde transportamos pasajeros por temas de placer. Y barcazas con suelo plano para el transporte de mercancías en ríos o canales poco profundos. Hay unas ventajas y otras desventajas entre el transporte marítimo y el transporte terrestre. Pues aquí las resumo a grosso modo así súper rápido. Las ventajas del transporte marítimo es el volumen y la capacidad de almacenaje. Los fletes son mayor competitivo y hay mayor variedad de productos. Hay seguridad, estabilidad, cobertura y desde la parte terrestre las ventajas son permite el desplazamiento no solo de personas sino también de bienes en general. Se desplaza a diferentes lugares dentro y fuera del país. Es el más utilizado hoy en día por el fácil acceso del comercio. ¿Qué desventajas hay del marítimo? La tramitología es bastante dispendiosa, relativamente extensa y complicada, y el factor tiempo debe tener en cuenta las distancias largas porque normalmente el costo es elevado en comparación al aéreo terrestre. Las desventajas del terrestre no pueden competir con los otros modos de transporte. El transporte únicamente se limita a operar dentro de los ciertos límites, por lo tanto se debe dejar dentro de los embarques y hay mucha congestión de tráfico.
según las carreteras. En temas de documentación, pues por el transporte terrestre nos exigen la remesa de carga, la planilla de tránsito para sustancias peligrosas si aplica, la tarjeta de emergencia y el manifiesto de carga. Para el transporte marítimo, como decíamos anteriormente, es más dispendioso. Aplica el premanifiesto, el manifiesto marítimo, la póliza de fleteamiento, el BL, que es el documento más conocido, y la terminal estibadora. La diferencia entre el terrestre y el marítimo, pues dentro de las dos modalidades terrestres existen, dentro de las dos modalidades de transporte existen ciertas diferencias obvias en su naturaleza. Por su enfoque final, comparte la misma esencia de brindar un soporte en transporte de carga según su modalidad para facilitar del usuario. Algunas de las variables en las cuales existen diferenciación, el tiempo. Obviamente el marítimo es mucho más retrasado y el terrestre es más eficiente. La capacidad del volumen, obviamente el marítimo tiene mucha más capacidad. Y en volumen también, y el terrestre simplemente está limitado hasta 35 toneladas, más o menos. La documentación, obviamente, la documentación es diferente, ya lo vimos anteriormente, y hay una diferencia, la terrestre tiene una agilidad mucho más, la eficiencia en terrestre es mucho más eficiente, la entrega, su traslado, pues marítimamente, pues dependiendo de las distancias y el tiempo, obviamente va a ser mucho más largo. El costo, obviamente, el terrestre es mucho más económico, digámoslo así, pero en temas de seguridad, obviamente, da alcance a ambas. Y la cobertura. En ambas modalidades de transporte, la cobertura es limitada. Obviamente, por el marítimo, pues obviamente da una limitante donde tengamos accesos a la parte marítima, y el terrestre, pues obviamente únicamente nos limitamos a temas donde podamos tener acceso siempre y cuando la vía de acceso no los permitan. Muchísimas gracias, espero sea de su agrado. Saludos.